describen su investidura. Ante nosotros tenemos a Akenatón y a la reina Nefertiti. Según algunos, miran por la ventana tumbados en un diván o sobre la cama, lo que nos permite observar parte de la actividad de un rey egipcio mientras concede algo a Ay, ante el faraón, ante el rey Akenatón. Y son los detalles de lo que los reyes están concediendo los que guardan similitudes con la historia de José. Esto es muy similar a lo que ocurre en el libro del Génesis, donde tenemos al personaje de José ascendido a alto cargo por el rey de Egipto, y como parte del proceso de investidura, el rey le da una cadena de oro, ropa elegante y su insignia, su sello. Aquí tenemos pruebas de que quien quiera que escribiera la historia debió de conocer en primera persona las prácticas reales del gobierno egipcio. Los detalles de la investidura de José pueden ser correctos, pero nunca se ha encontrado una mención a un primer ministro con su nombre. De hecho, la idea de que un extranjero llegara a lo más alto de la sociedad egipcia parece descabellada. Pero hay bastantes pruebas arqueológicas que demuestran que los canaanitas como José llegaban a tener altos cargos en Egipto. No había problema para que la gente originaria de Siria, Palestina o de cualquier otro sitio fuera de Egipto tuviera muchísimo éxito y llegara a convertirse en un alto cargo siempre y cuando estuviera preparada, tal y como se describe a José, dispuesto a aprender las costumbres egipcias. En los años 80, en Saqqara, cerca de El Cairo, los arqueólogos encontraron la tumba de un antiguo primer ministro de Egipto llamado Aper-El. Su nombre, Aper-El, es muy significativo. La palabra El es el término canaanita para decir Dios. El nombre Aper-El no es un nombre egipcio, sino un nombre semítico. Era el visir, el primer ministro del Bajo Egipto, el norte de Egipto, durante los días del faraón Akenatón. Aquí tenemos a un semita que consiguió un cargo muy alto en la administración del faraón Akenatón. Queda claro que los faraones nombraban a veces primeros ministros semitas, pero todas las pruebas provienen del Reino Nuevo, unos 300 años tras la muerte de José. No hay pruebas que indiquen qué sucedió en el Reino Medio, en la época de José. Pero algunos historiadores siguen otras pistas. José fue nombrado primer ministro por haber acertado en sus predicciones sobre la hambruna. Las pruebas de hambrunas en el Reino Medio y de las medidas para enfrentarse a ellas apoyarían el relato de la Biblia. Una losa descubierta recientemente, un bloque de piedra, habla de una avalancha de hambrunas en el Reino Medio. Es una losa interesante. Vemos al gobernador y ante él una lista de varios acontecimientos de su vida. Uno de ellos es una hambruna y nos indica que las hambrunas eran bastante frecuentes. La mención de las hambrunas no es caótica, se mencionan ciertos episodios y casi invariablemente podemos relacionar las hambrunas con cambios climáticos globales. La confirmación de estas hambrunas del Reino Medio se ha encontrado recientemente en el sur de Egipto, en la nieve y el hielo, en lo alto del monte Kilimanjaro, en Tanzania. Lonnie Thompson y su equipo de geólogos subieron desde la jungla hasta más allá de la nieve para buscar núcleos de hielo. Y estos núcleos de hielo pueden hablarnos de la historia climática de Egipto. El Kilimanjaro es, digamos que es el único lugar donde se puede conseguir un núcleo de hielo que guarde pruebas de los acontecimientos en esta parte del mundo. Pero también es muy importante en la historia de Egipto porque las fuentes del Nilo dependen de la lluvia y de la acumulación de ellas. Y este campo de hielo del Kilimanjaro depende de la nieve, que viene del mismo sitio. Así que están relacionados íntimamente y deberíamos verlo en estos núcleos de hielo.
En el laboratorio, los científicos examinan el núcleo de hielo buscando la presencia y la cantidad de polvo. El polvo es una huella de los mayores cambios climáticos, porque su presencia sugiere una catástrofe antigua, una erupción volcánica o incluso la caída de un meteorito. Un acontecimiento así lanzaría grandes cantidades de polvo a la atmósfera, cambiando los patrones del tiempo y las lluvias, y causaría sequía y hambruna. Estos son trozos del núcleo de hielo del Kilimanjaro. Están a unos 40 metros bajo tierra. Esta es la pieza más antigua que tenemos. Vemos que hubo un acontecimiento polvoriento. Esto fue hace unos 4.200 años. Es una sequía de 300 años en la historia egipcia. No es la hambruna que predijo José, sino la hambruna cataclísmica que condujo al canibalismo que se menciona en la tumba de Anquitifi, 500 años antes de la época de José. En cambio, las pruebas de la hambruna de José deberían aparecer un poco más arriba en el núcleo, como partículas de polvo dispersas. Mientras subimos por el núcleo, vemos que es un núcleo muy limpio hasta arriba del todo. Aquí se ven estos pequeños grupos de partículas de polvo de un acontecimiento de hace unos 3.600 años. El polvo corresponde a la erupción en el año 1644 a.C. del volcán Tera en el mar Egeo, a solo 800 kilómetros al norte de Egipto. La Biblia es muy específica. Dice que la hambruna duró 7 años. Este ciclo de 7 años también parece creíble. Encaja con el fenómeno climático conocido como el Niño, que a menudo ha causado hambrunas, todas en ciclos de 7 años. Tenemos otro de esos acontecimientos. Ocurrió entre 1790 y 1797, una sequía de grandes proporciones en India en 1792. En 1792, en el norte y centro de la India, 600.000 personas murieron de hambre. Al mismo tiempo que tenía lugar esta hambruna en la India, el nivel de las aguas del Nilo era muy bajo y este fenómeno duró 7 años. La Biblia también afirma que el visir José tomó medidas para enfrentarse a la hambruna. Como la hambruna está a menudo causada por la sequía, una medida importante habría sido asegurarse de que el agua continuara llegando a las zonas agrícolas. La principal fuente de recursos de gran parte de Egipto, tanto ahora como en el pasado, son las fértiles tierras que rodean el lago Karún, al oeste del país. Aquí estamos en medio del lago Karún, en su depresión final. Al este del lago abundan los cultivos, las palmeras y todo tipo de vegetación. Al otro lado, al oeste, hay una vasta franja vacía de desierto. Así que podemos tomar este lago como la línea divisoria entre la agricultura y la vida y el desierto y la muerte. En tiempos muy lejanos, el lago se alimentaba de agua de un ramal del Nilo. Pero la sequía del viejo reino que devastó Egipto hizo que ese ramal se secara, lo que convirtió al lago en un lugar polvoriento. Así que para evitar otra hambruna terrible, a un oficial del Reino Medio se le ocurrió un plan ingenioso para mantener la unión entre el lago y el Nilo. El gobierno egipcio decidió dragar uno de esos ramales, hacerlo más profundo y limpiarlo de lodos para convertirlo básicamente en un canal. El proyecto tuvo tanto éxito que el canal sigue usándose hoy en día.
Para esa obra debieron de necesitarse miles de hombres. No sabemos cuántos, ni sabemos cuántas horas, días, semanas, meses o años. Pero se mantuvo este ramal del Nilo despejado y eso permitió que esta zona, la zona de los alrededores de Fayum, mantuviera su fertilidad. Este proyecto de construcción era esencial para evitar futuras hambrunas. Las mejores estimaciones indican que se construyó entre el año 1850 y el 1650 a.C. Es la época de José. Por desgracia, no hay documentos que digan quién construyó el canal, pero durante miles de años se le ha conocido por un nombre. En árabe es el Bar Yusef, que traducido significa el canal de José. Durante una hambruna, José fue decisivo para proteger a Egipto y salvar la piel del faraón. Un hombre que dirige a su gente y a su rey durante una época de gran adversidad puede esperar una gran recompensa. La Biblia afirma que José le preguntó al faraón si su familia podía instalarse en Egipto. El faraón les dio permiso a él y a sus hermanos para vivir en una ciudad llamada Pi Ramsés, en el delta del Nilo. Pero los arqueólogos que investigaron aquella zona no encontraron huellas de la ciudad. Entonces, un día, en los años 70, un granjero encontró la primera pista importante, los restos de una estatua colosal. Los arqueólogos están convencidos de que aquí estaba situada la ciudad que se menciona en la Biblia. Ramsés el Grande, Ramsés II, fue uno de los reyes más importantes del Nuevo Reino. Esta es la zona de Pi Ramsés, su capital. Era una enorme ciudad en su época. Aquí tenemos la estatua y sabemos que hay un templo allí y varios templos y casas más. El descubrimiento alimentó la esperanza de que este fuera el lugar donde José se instaló y se reunió con sus hermanos. Pero las esperanzas se desvanecieron cuando los arqueólogos descubrieron que Pi Ramsés había sido fundada 300 años después de la época de José. Y lo que era peor, no había señales de presencia semítica. Pero entonces se descubrieron inscripciones que sugerían que Pi Ramsés se había construido encima de una ciudad más antigua llamada Avaris. Si podían encontrarla, quizás podrían encontrar a José. Sabemos, gracias a fuentes antiguas, que Avaris debió de estar situada al sur de Pi Ramsés, la antigua capital de Ramsés. Así que los arqueólogos que buscaban Avaris empezaron por el sur y al final la descubrieron. Y pudimos añadir el nombre de Avaris a nuestras excavaciones. Las excavaciones nos revelan gradualmente los secretos de Avaris. Se construyó 300 años antes de Pi Ramsés, en la época en la que se piensa que pudo vivir José, y sus ruinas revelaron interesantes pistas sobre la presencia semítica. Aunque la mayoría de los edificios eran de estilo egipcio, una zona era claramente canaanita. Pero las